los filipenses que es necesario que haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pregunto yo, ¿qué sentir tengo yo en este día? ¿Qué sentir hay en nuestros corazones? Dice, pastor, pues el sentir que hay en mi corazón es este, es el otro, y es aquello, y es el otro. Bueno, pues qué bien que usted tiene ese sentir, ¿verdad? Pero hoy, en esta tarde, noche, entenderemos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ese sentir que el apóstol Pablo también dice a los filipenses que es necesario que ese sentir haya también en nosotros. Como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener ese sentir también. Porque si no tenemos ese sentir, si no tenemos ese propósito, si no tenemos ese anhelo por hacer las cosas de Dios, entonces quiere decir que todo lo que nosotros hagamos va a ser a lo que nosotros queremos. A ver, y pues nosotros, pues se imagina usted, hermanos, nosotros siempre agarramos, ¿verdad?, el camino equivocado. Nosotros siempre agarramos las cosas más fáciles. Nosotros siempre nos equivocamos, pero no nos equivocamos cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. No nos equivocamos cuando nosotros, ¿verdad?, sabemos el camino de Dios. Ahí ya no nos equivocamos, porque tenemos algo que nos ayuda. El problema está cuando no sabemos, cuando no escuchamos, cuando no obedecemos o no queremos, ¿verdad? Cuando somos rebeldes a no obedecer. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, dice ahí, vamos a leer para que sepamos un poco más cuál era el sentir que estaba en la vida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios, haya. Y cuando dice la palabra haya, es que debe de haber, hermano. ¿Y qué sentir debe de haber? ¿El que yo quiero? No. El que yo esté todo el tiempo, no, dice que haya este sentir. ¿Cuál sentir, pastor? No entiendo. Dice que haya el sentir de Cristo. Amén, hermano. ¿Usted pensó cuál era el sentir de Cristo hoy? Orar, leer la Biblia, hablarle a alguien de Cristo, vivir una vida que glorifique y honre a Dios. Ese es el sentir de Cristo. Nosotros no, si nosotros vivimos a nuestro propio sentir, no vamos a hacer, ¿verdad?, pleitos, iras, contiendas, herejías, hechicerías y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero se trata de hacer el sentir de Cristo. Vamos a leerlo una vez más. Haya pues en vosotros este sentir. Dice que ¿quién? En vosotros. No dice haya en ustedes. En vosotros, porque todos nosotros necesitamos este sentir, ¿verdad? Tanto como el que está aquí atrás, como el último que está oyendo, ¿verdad? Todos nosotros necesitamos tener este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Pero pastor, él era Cristo Jesús. Bueno, sí, era Cristo Jesús, ¿verdad? Pero él también buscó el sentir, amén, de Dios, para darnos ejemplo. Mire, seguimos leyendo. El cual, estamos ahí, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, ¿verdad? Porque recordemos que él vino ¿de dónde? Del cielo. Cristo vino del cielo. Pastor, ¿qué no nació ahí? No, dicen que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, ¿verdad? Cristo vino del cielo, ¿verdad? Él siendo igual a Dios, en forma de Dios, ¿verdad? Él no dijo, bueno, pues yo no voy a hacer, ¿verdad? Yo no voy a humillarme ni voy a hacer, no. Dice que el cual siendo en forma igual a Dios, ¿verdad? Siendo en forma, dice ahí la palabra de Dios, dice ahí, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, ¿verdad? Se bajó
del nivel que estaba allá arriba, se bajó y se humilló. ¿Para qué, pastor? ¿Estamos ahí? Dice la Biblia, estamos leyendo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, a cosa que aferrarse. Dice la palabra de Dios, versículo 7, sino que se despojó de sí mismo. ¿Qué? Se despojó, se quitó, ¿verdad? La ropa de gala, se quitó. Dice la Biblia que él siendo rico se hizo, ¿qué? Pobre. Él era rico. Se hizo pobre. ¿Cuál era el objetivo? Salvarnos, redimirnos. ¿Ya nos ha redimido? ¿Ya nos ha salvado? Amén, ¿verdad? Porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él rico se hizo pobre para que vosotros en su riqueza fuésemos enriquecidos. Ahora somos enriquecidos. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Donde estamos leyendo, dice que se despojó. Amén. Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Usted sabe qué es un siervo, hermano? Alguien que sirve, ¿verdad? Amén. Alguien que sirve. Tomó en forma de siervo. Se puso a servir, ¿verdad? Amén. ¿Cuál era el plan, verdad? Dice la palabra de Dios, dice en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La Biblia nos dice que haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Estamos aquí? Dice la Biblia, y estando en la condición de hombre, porque ahora que se hizo hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué, hermano? De cruz. Oiga, qué tremendo, amén, hermano. Dice la palabra de Dios que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la Biblia nos dice que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Se imagina que todo creyente, que todo cristiano, que todo hijo de Dios, que todo aquel que venga a los pies del Señor, que todo aquel que le reciba y que sea salvo, los filipenses necesitaban aprender, ¿verdad? A hacer, que haya en ellos esto, en la vida de los filipenses, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque ese sentir no es automáticamente que llega, hermano. Pero nosotros los creyentes, debemos buscar tener este sentir. Debemos buscar tomar este sentir que hubo en la vida de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Que haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Que haya ese sentir que en nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos pueda. Mire, hermano, nadie. ¿Usted quiere ser salvo? Usted no va a ser salvo si no se humilla. Para que una persona sea salva, tiene que humillarse a los pies de Dios. Mire, ¿sabía que el cristiano que cada día se humilla es el cristiano que puede servir? Así de fácil. Si tú te levantas como burro sin mecate, disculpen la pregunta, disculpen la cosa, ¿verdad? Dios no lo puede usar. Pero cuando usted se humilla, haga pues, cuando usted se humilla, deja de ser el hombre que usted es, deja de ser la mujer que usted es, deja de ser usted el patrón que usted es, deja de ser el presidente que usted es, deja de ser el licenciado que usted es. Y cuando usted se humilla delante de Dios y se olvida de todos los títulos que usted tiene, y usted se humilla y le dice, Señor, usa mi vida, Él lo va a usar. Entonces el creyente tiene que tener este sentir que hubo, ¿quién? En Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, el cual siendo en forma de igual a Dios, no estimó ser igual a Dios.
Nosotros podemos hacer lo que queramos, hermano. Diga no. Usted puede hacer lo que quiera. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Todos podemos hacer lo que quieran. Pero debemos de detenernos. Dios no va a hacer lo que quiera. ¿Oímos? Yo voy a hacer lo que agrada a Dios. Lo que agrada a mi Padre Celestial. Lo que agrada a aquel que está en el cielo, lo que agrada a aquel que me amó, aquel que dio su vida por mí. Voy a hacer su voluntad. Dice la palabra de Dios, el cual siendo en forma de igual a Dios, no igualó ser igual a Dios, cosas que hay que aferrarse. Y nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta que tenemos que bajarnos de nuestro caballo, tenemos que bajarnos de nuestra potencia que tenemos y tenemos que humillarnos a los pies de Dios. Bendito el Dios el día que el Señor nos salvó, ¿verdad? Nos quitó los rebeldes. Bueno, al menos creo yo que nos quitó los rebeldes. A lo incrédulo, hermano. Lo duro de corazón que estábamos. ¿Verdad? Un corazón duro. Pero cuando vinimos a Cristo Jesús, nos humillamos y lo reconocimos. Y mire, tenemos que humillarnos. Dice la palabra de Dios que se despojó y estando en la condición de hombre se humilló. Tenemos que humillarnos cada día. Usted no hace lo que usted quiere, no hacemos lo que... Señor, permites que yo haga esto, Señor, humillados bajo la mano poderosa de Dios. ¿Y qué dice? Humillados bajo la mano poderosa de Dios, y cuando fuese tiempo, Él nos ensalzará. ¿Dios resiste a qué? ¿Alguien sabe? Dios resiste a quién? A los soberbios, a los que no se quieren humillar. ¿Y da gracia a quién? A los humildes. ¿Se imagina que Cristo Jesús hubiera dicho? ¿Yo por qué? Yo porque tengo que humillarme. Padre, ¿por qué tengo que humillarme? Si yo soy igual que tú, Dios, también. ¿Por qué tengo que humillarme? Dice que se humilló. Y se hizo hombre y tomó forma de hombre para estar humilde. Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que tener este sentir de ser ¿qué? Humildes ante Dios. Humildes ante Dios. Ser humildes para que Él nos pueda bendecir, para que Él pueda obrar. Y dice la palabra de Dios que siendo humilde se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. A ver. Obediente. Pastor, pues si yo quiero mandar, pues sí, pero dice la Biblia que debemos ser obedientes. ¿Obedientes a qué? A lo que Dios quiere, hermano. Obedientes a los mandatos de Dios. Obedientes a las cosas de Dios. Amén. Cristo vivió de una forma que obedeció la palabra de Dios, obedeció lo que el Padre le dijo. Dice la palabra de Dios. Allá en Hebreos 10:7. En Hebreos 10:7 dice que dijo, heme aquí, oh Dios. Cristo dijo, heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Oiga, qué bendición cuando dentro del corazón del creyente, hermano, vivimos para hacer la voluntad de Dios. Dentro del corazón del cristianismo, de aquellos que dicen que Cristo vive en sus vidas, de aquellos que dicen que le han aceptado, le han recibido, que deben de vivir en buscar la voluntad de Dios. Entonces dije que vengo, oh Dios. ¿Para qué? Para eso Cristo vino, para hacer la voluntad de Dios. Sobre eso se despojó de todo. Y nosotros
Cada día debemos de aprender a hacer la voluntad de Dios. Ahora, para nosotros es difícil. Para mí es difícil. ¿Para cuántos es difícil? Pastor, no, para mí no. Oh, qué bueno que para usted no. Pero cuesta bajarnos del yo, del egoísmo que tenemos, yo, y bajarnos a humillarnos, a obedecer. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte. Hermanos, nosotros tenemos que ir hasta la muerte de nuestra carne. Cada día tenemos que clavarnos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, la que ahora vivo, la vivo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Debe de vivir Rudy? No, ya no debe de vivir, debe de vivir Cristo. Debe de vivir la hermana, ¿cómo se llama? Mara, no debe de vivir Cristo. Debe de vivir la hermana Joana, no debe de vivir Cristo. Debe de vivir la hermana Esperanza, no debe de vivir Cristo. Si queremos tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Morir. Hagan vosotros este sentir. No hagan nada más en ciertos hermanos que son más espirituales, no, en todos vosotros. Que, haga, hermanos, nos gustan las bendiciones, ¿verdad que sí? Pero por las bendiciones cuestan. Ok. O se las da a todos igual. No, cuesta, hermano. Amén. Cuestan. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios donde estábamos leyendo, hermanos, que haya pues en vosotros ese sentir, dice que Cristo se humilló, ¿verdad? Que obedeció, ¿verdad? Todo esto. Pero dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo ensalzó. ¡Ah, qué bendición! Oiga, hermano, ¿cuántos un día vamos a volar al cielo, hermano? Ahí va a estar bien contento el hermano y la hermana. Vamos al cielo, nos van a ensalzar. Pero espérate. ¿Tuviste el mismo sentir que Cristo Jesús? ¿Te humillaste cada día? Pues es que la carne no me dejaba, pastor. Ok. Es que me batallaba para obedecer, pastor. Ok. Es que me hacía. Si Cristo fue ensalzado, ¿por qué? Porque obedeció. Yo no estoy poniendo en juicio su salvación. No estoy poniendo en juicio su salvación, ni en duda su salvación. No. ¿Estamos aquí? Pero estamos viendo lo que la Biblia dice. Por lo cual, Dios también lo ensalzó. ¿A quién? A Cristo Jesús. Por lo cual también Dios lo ensalzó hasta lo sumo, a lo más alto que lo pudo levantar. Gloria a Dios. Lo más alto que él pudo levantarlo, Dios lo ensalzó hasta lo sumo. Porque se humilló, porque obedeció, porque tomó forma de hombre, porque fue hasta la cruz y hasta la cruz, hasta la muerte, hermano. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, en Hebreos 12:2, dice que el gozo puesto delante, él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Sabe que Dios, que Cristo vio la cruz y vio la cruz con gozo, la vio la cruz con alegría, menospreció el oprobio, no le importó que tenía que ir a la cruz, y fue a la cruz y triunfó en la cruz? ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Igual. Aunque vienen pruebas, aunque vienen luchas, aunque vienen dificultades, tenemos que ir, hermano, hasta la cruz, hasta que terminemos nuestra vida.
hasta que muéramos. Y dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 12:2. Vamos a leerlo todos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz. Ahí está la cruz, pero ¿sabes qué? Me lanzo. Aunque está en su vida difícil, me lanzo. Aunque hay guaridas ahí que quién sabe si cruce, me lanzo. Sufrió, hermano, no se detuvo. No dijo, pobre de mí, mejor aquí ya corto aquí. No, sufrió lo oprobio. Sufrió lo difícil. Sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, y los alzó a lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, ¿verdad? Dios le dio un nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Oiga, qué bendición. Qué bendición. Dice la palabra de Dios en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Oiga, Dios les alzó lo sumo y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están, ¿verdad? Dice ahí, los que están en los cielos y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Por eso, haya pues en vosotros ese sentir. Y luego sigue diciendo, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor. Amén. Que Él es el Señor que nos ha redimido. El Señor, ¿verdad? En inglés dice, He is the Lord. Él es nuestro Señor. Él es nuestro amo. Él es nuestro Señor. Y se detiene ahí. Luego tiene otra parte que dice, para la gloria de Dios Padre. Amén. Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo decía todas estas cosas a los creyentes, a los Filipos. ¿Para qué, pastor? Bueno, lo decía para que nosotros nos esforcemos a tener en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque es algo digno de que nosotros lo podamos imitar, hermano. De que nosotros podamos buscar la manera de vivir así como Cristo vivió. Buscando glorificar a su Padre, buscando honrar a su Padre, buscando dándole la gloria a su Padre. Amén. Y dice ahí la palabra de Dios. El versículo que estábamos leyendo, leímos, ¿verdad? El 11, ahora dice, ¿verdad? 12. Por tanto, ¿estamos ahí? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Amén. ¿Dónde están los que siempre obedecen, hermano? Por tanto, amados míos, como siempre obedecen, dice ahí la palabra, dice el apóstol, ¿verdad? No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y ¿qué más? Y temblor. Ahora, algunos piensan, pastor, entonces nuestra salvación no está segura. No, sí está segura, hermano. Pero como creyentes tenemos que preocuparnos en poder dar testimonio, hermano. En poder dar testimonio en la vida que tenemos en Cristo. Tenemos que dar testimonio, tenemos que ocuparnos como decía ahí, ocupémonos de vuestra salvación con temor y temblor. Amén, hermano, porque si somos hijos de Dios y si no estamos dando el testimonio, pues entonces debemos de rascarnos la cabeza y decir, pues no que somos cristianos, pues no que Cristo está en mi vida, pues no que debo tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Digo yo, pues si soy hijo de Dios, ¿verdad?
Y si tenemos al Espíritu Santo de Dios, nos debe de redarguir, nos debe de decir dónde estamos mal, hermano. No podemos hacer lo que nosotros queremos, no podemos hacer lo que yo quiero, no puedo hacer mi pecado, mi maldad y pensar de que todo está bien, no. Entonces, como decía ahí, hay después en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, porque sí, porque debemos de obedecer, ¿verdad? No como en mi presencia, porque cuando estamos en la presencia de alguien, ¿verdad? Importante, vaya, hacemos todo. ¿Está el pastor ahí? No, soy bien cristianito. Ya nomás se va el pastor, o se va el hermano, o se va la hermana, quién sabe, ¿verdad? Pero mientras estamos en la presencia, debemos obedecer. No solamente en mi presencia, también ahora en mi ausencia. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Sigamos leyendo, versículo 13. Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, si Cristo está en su vida y si usted es salvo, Dios va a obrar para que usted pueda vivir una vida santa. Porque Dios es el que produce el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe? Cuando yo vine a Cristo, mi vida comenzó a cambiar. No porque yo la cambié, porque Cristo cambia tu vida. Si Él está en tu vida, Él va a cambiar el hacer por su buena voluntad. La gente se nada más se entrega a Cristo, Cristo lo cambia. Él sigue cambiando mi vida cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Él nunca dijo que íbamos a ser creyentes perfectos. Él nunca dijo eso. Él dijo que debemos confesar nuestros pecados para que Él nos pueda perdonar y su sangre nos pueda limpiar. Y que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero Dios es el que produce en los creyentes el hacer. Dice ahí la palabra de Dios, ¿estamos ahí leyendo? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por la voluntad, por su buena voluntad. Así que es Dios. Porque Cristo pudo hacer, porque Dios estaba en Él. Porque nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, porque nosotros podemos morir cada día, porque nosotros podemos humillarnos ante Dios, porque Dios está en vosotros. Hay algunos rebeldes ahí que se quieren volver carnales, carnalitos, ¿verdad? ¿Cuáles son los rebeldes que se quieren volver carnales? No me digan. Pero venga esta noche, dígale, Señor, ayúdame a cambiar. Y mire lo que dice el versículo 14. Hacer todo sin qué, sin murmuración y qué más, y contiendas. Hagamos todo sin estar murmurando, ni tampoco estar buscando pleito con el vecino, con la vecina. Hagas todo, pero sin murmuraciones. Y miren, versículo 15, para que seas irreprensibles, sencillos. Amén. ¿Estamos ahí? Para que seas, ¿qué? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luces, como luminarios en este mundo. Hermano, ¿por qué estamos buscando hacer la voluntad de Dios? Para que podamos brillar en este mundo maligno, en este mundo lleno de maldad, en el mundo lleno de engaño, para que seas irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha. Pero si no buscamos tener el mismo sentir que Dios, que Cristo, si no buscamos tener el mismo sentir que tenía Cristo, ¿usted cree que vamos a ser sin mancha, hermano? Este no se humilla, este no obedece,
Este no busca morirse y dejar que Cristo viva en él, no se crucifica. Pablo dijo en Gálatas 2:20, ¿qué dijo? Con Cristo, perdón, ¿cómo decía? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, la vivo, la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Es lo que tenemos que hacer, hermano. Para que seas que irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de esta generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminarias en el mundo. Y cuando dice ahí, ansiados de la palabra de vida, llénense de la palabra de vida. Llenémonos de la palabra de vida. Llenémonos de la palabra de vida. Llenémonos de las cosas de Dios. Dice el versículo 16, ansiados de la palabra, amén, de vida, para que en aquel día de Cristo yo pues me gloriame de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y por eso les decía a los filipenses, haya en vosotros este sentir. Hermanos, y este mensaje que Pablo trajo a los filipenses, también lo necesitamos nosotros. ¿Para qué? Vuestro trabajo no sea en vano, sino para que aquel día nos encontremos dándole la honra y la gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. ¿Cuál es el sentir que hay en tu vida? Pastor, mi sentir es otro. Bueno, venga y dígale a Dios que cambie ese sentir, que ponga el sentir de Cristo en su vida, para que usted honre y glorifique al Dios que está en los cielos.